Soy la falsa hija del marqués. ¡Qué risa! No tengo miedo en absoluto. Porque sé que mi madre cambió a todos los hijos de la mansión. Mis 5 medio hermanos. Mis 4 medio hermanos menores. Mis 3 medias hermanas. Todos son falsos. Ah, no, espera. Todavía tengo un sexto hermano de una concubina. Él no fue cambiado por mi madre. Pero de todos modos, no es hijo de mi padre. Yo, la cuarta señorita de la mansión del marqués de Yongan. Hoy descubrí que soy un fraude. Padre. Yo soy tu verdadera hija. Mi falso padre. Mirando a su supuesta hija biológica. Y luego mirándome a mí. Tenía una cara como si hubiera tragado una mosca. En ese momento tan incómodo. Mi madre se acercó. Y con una frase lo resolvió todo. Todo es obra del destino. Yuxi sigue siendo mi hija. ¿Acaso sobra un plato de comida en la mansión? Me conmoví tanto, que decidí ser siempre filial con mi madre. Hasta que esa misma noche. Señora, según sus órdenes. Todo ha sido verificado. El hijo mayor practica artes marciales. Es hijo del herrero de la calle oeste. El tercer hijo es bueno con los números. Es hijo del contable de la tienda de arroz del sur. El quinto hijo tiene una fuerza inmensa. También es del herrero. HM. Y el talento literario del segundo y el cuarto. Parecen hijos de aquel erudito. Y las chicas. La segunda señorita es buena bordando. Su madre es una bordadora de Suzhou. La quinta señorita tiene buena voz. Su madre era una cortesana del río Inuai. Señor, Puedo confirmar que todos los hijos bajo el nombre del marqués, excepto la verdadera hija que regresó hoy, no tienen ninguna relación de sangre con él. Marqués. inútil. Bien, no fue en vano planear esto durante 10 años. Falso padre. En tu vida pasada debiste haber profanado la tumba de los ancestros de mi madre. Por cierto, esa niña, Yungxi, no se habrá asustado hoy. La cuarta señorita le está muy agradecida. Parece que realmente la considera su apoyo. Es una niña sensata. Teniéndome a mí, la falsa hija, parada frente a todos tan descaradamente. ¿Quién sospecharía? Si los otros jóvenes maestros y señoritas son reales o falsos. Así que, no solo soy un fraude, sino que también sirvo para encubrir a los otros fraudes. Estrategia de amortiguación para fraudes. Qué lástima, en el futuro me temo que seré aplastada por esa verdadera hija. Haz esto. Duplica la asignación mensual de Yungxi. Que salga de mis cuentas privadas. Sí. La señora es benevolente. ¡Qué talento! Usar su propio poder para darle al marido de su enemiga. Hijos cambiados en toda la mansión. Al enterarme de este secreto tan impactante, mi mentalidad ha cambiado por completo. Antes era una falsa señorita que vivía con miedo. Ahora tengo en mis manos una bomba nuclear, no. Tengo en mis manos el código de supervivencia de toda la mansión. Soy la observadora principal. Antes del desayuno, me topé casualmente con la verdadera señorita, Lu Qianqian. En el sendero del jardín. Cuarta hermana, mira. Esto es lo que padre me regaló ayer. Dice que es una tela fina que vino del palacio. Hermana, llevas tantos años en la mansión. Seguro que también tienes muchas, ¿verdad? Este espejo de la hermana es realmente bonito. Padre trata muy bien a la hermana. Es natural, padre dice. Que soy su hija biológica. Así que me debe dar lo mejor. Hija biológica. Entonces valóralo bien. Después de todo, en esta mansión. Excepto tú. Todos los demás son mercancía falsa. Durante el desayuno. Miraba a todos mis hermanos y hermanas alrededor de la mesa. Como si estuviera visitando una exposición de arte personal de mi madrastra. No está mal. Tienen la base del estilo de armas de la familia Lu. Mi hijo es realmente perspicaz. Posee un talento innato. Mi hijo se parece a mí. Yungxi. Madre, últimamente te ves un poco débil. He pedido a la cocina que prepare nido de golondrina con azúcar de roca. Tómalo más. Padre. Qian. No hables mientras comes ni hagas ruido al dormir. La madrastra hacia Lu Qian. Es una represión de reglas clásicas. Usando las reglas acumuladas por cientos de años en la mansión. Que parecen razonables. Pero son minuciosas e infinitas. Poco a poco la va desgastando. Sus intentos de querer superarme. Ya casi se han consumido. ¿Y yo? Yo interpreto perfectamente el papel de una ex señorita. Que es obediente y un poco torpe. La asignación que la madrastra me duplicó. La mitad la gasto en mejorar mi pequeño rincón. La otra mitad la ahorro en secreto. Mi instinto me dice que en esta casa mágica, tener más ahorros ocultos no es malo. Los días pasan en un equilibrio extraño. Y tranquilo. Hasta que mi famoso sexto hermano volvió a la mansión. Mi sexto hermano, Luong Xuan, fue traído en un pequeño carruaje cubierto de polvo, entrando silenciosamente por la puerta lateral. Según el guión que circula en privado en la mansión, este es el resultado del joven maestro, que cometió el error que todos los hombres cometen. Un hijo criado afuera, que no puede ver la luz. Pero se dice que es un hijo de concubina muy inteligente. El día que volvió, la madrastra se nos estaba llevando a escuchar a una instructora explicar el Lienuzuan en el salón. Señora, el sexto joven ha vuelto a la mansión. Ya lo sé, instálalo en el pabellón Bigu. En cuanto a su asignación, sigue el estándar del quinto joven cuando aún no había ingresado a la academia.
La madrastra aceptándolo, no. Esto es claramente desechar basura con precisión. Es una clasificación de estatus exacta. Cuando mi falso padre volvió de la audiencia y se enteró, se puso verde de ira. Aunque estaba lejos, pude oír su enfado. Su voz grave reprimía la ira. Después de todo, es mi propia sangre. Tratarlo tan mal no hará que la gente se ría de nosotros si se entera. Ese pabellón Bigu es frío y húmedo. Onswan es débil, ¿cómo podría vivir allí? Además, la asignación es demasiado mezquina. Marqués, cálmese. No es que yo lo trate mal. Es precisamente por el bien de Onswan. Regresó a la mansión de repente. Su posición es incómoda. Si lo elevamos demasiado de una vez, causará resentimiento entre los hermanos y hermanas. No le hará la vida aún más difícil en la mansión. Aunque la asignación sea escasa. Al menos tiene comida y ropa. Si el marqués se preocupa, Puede darle un suplemento en privado. yo simplemente haré la vista gorda. Escuchen. Qué grandilocuente. Considera cada cosa por el bien de Onswan. Tan atenta y comprensiva. Virtuosa y magnánima. Esta fría indiferencia calculada de la madrastra. Más permitir que padre le dé un pequeño favor, a la vez que preserva su propia reputación de virtud. Y disgusta al padre falso. Además marca a ese sexto hermano como inferior. Brillante. Realmente brillante. Este sexto hermano me resulta muy interesante. En una familia donde todos son adúlteros, aparece de repente un bastardo. El rumbo de esta historia se vuelve interesante. Aprovechando un encuentro casual, en un rincón apartado del jardín, me topé con Luong Xuan, estaba contemplando la luna con melancolía. Esta es la cuarta hermana. El menor, Onswan, saluda a la cuarta hermana. ¡Qué modales tan correctos! Sexto hermano, no hay necesidad de tanta cortesía. Ya te has acostumbrado desde que volviste. Si te falta algo, no dudes en decírselo a la madre. ¿Qué estoy diciendo? Decírselo a la madrastra. No sería buscarse problemas. Agradezco el cuidado de la cuarta hermana. El pabellón Bigu está muy bien. Tranquilo. Y la asignación es suficiente. Suficiente. ¿Será que el suplemento privado del padre falso no ha llegado todavía? La madrastra dijo que haría la vista gorda. Pero los sirvientes son muy buenos leyendo el ambiente. Me temo que no dejarán que el dinero llegue a sus manos sin problemas. Intercambiamos algunas frases más sobre el tiempo y la comida. Y nos despedimos. Hay algo familiar en su rostro. Según el archivo confidencial que escuché aquella noche, la madre biológica de Luong Xuan era la amante del príncipe Jin. Se supone que es hijo del príncipe Jin. ¿Cómo es que se parece tanto a mi padre falso barato? No pasaron muchos días, cuando el padre falso cambió de opinión. La razón fue que el padre falso, no sé qué estímulo recibió. De repente empezó a elogiar a Luong Xuan con frecuencia en la mesa. El ensayo de Onswan está muy bien escrito. La estructura de su caligrafía ya está tomando forma. Con el tiempo, seguro que llegará lejos. Todos deberían aprender de Onswan. En la mesa los hermanos y hermanas tenían expresiones muy variadas. ¿Un? El hermano mayor, Luong Wu hijo del herrero, resopló con desdén. Y comió con más ruido. El segundo hermano, Luong Ben hijo del erudito, sonrió con menos calidez. Y tomó la comida con parsimonia. El quinto hermano, Luong Li el segundo hijo del herrero, refunfuñó directamente. ¿Qué tiene de especial saber escribir unas cuantas palabras? Incluso la tercera hermana, la más pacífica hija de la costurera, frunció ligeramente el ceño. La verdadera heredera, Lu Qianqian, se mordía los labios, con los ojos enrojecidos. Lleva tanto tiempo de vuelta, y papá nunca la había elogiado así. Mientras que Luong Xuan, el centro de la tormenta, se mostraba inquieto, con el rostro encendido de repente. Padre, me alaba demasiado. Su hijo es torpe. Y no llega ni a una 10.000ª parte de mis hermanos. Yo, mientras tanto, agacho la cabeza y como en silencio. Pero lo tengo muy claro. El falso marqués quiere poner a Luong Xuan en el fuego, usándolo para estimular a los otros hijos. Y de paso, alardear de su propio buen ojo. ¡Qué gran afecto familiar! Lo que quiero decir es que el hermano Ong Xuan es aplicado. Pero cada uno de mis hijos tiene sus virtudes. El quinto es valiente. El sexto es culto. Y el séptimo es directo y adorable. Todo es una bendición para este marqués. Ong Xuan acaba de volver a la mansión. Deben llevarse bien con sus hermanos y hermanas. No sean distantes. Con esas palabras, desvió el peso de la situación con facilidad. No solo validó al falso marqués, sino que también apaciguó a los otros hijos. E incluso señaló que Luong Xuan debía integrarse al grupo. Luong Xuan miró a su madre con gratitud, y se apresuró a aceptar. Pero yo vi, cuando mi tía bajó la mirada para beber té, esa leve y fugaz curva en la comisura de sus labios. Esa curva me resulta familiar. Es la misma que vi aquella noche tras la rocalla, cuando la vi concluir que el bien es relativo. Vaya, parece que el sexto hermano, ese pájaro que sobresale, es solo otra pieza en el guión de mi tía. Esta mansión es todo un teatro. El falso marqués se cree el director y protagonista, pero en realidad ni siquiera ha entendido el guión. Nosotros los actores, a excepción de la verdadera heredera Lu Qianqian que lucha en su papel, todos tenemos nuestro propio rol y nuestra paga. Actuamos con diligencia día tras día. Mientras la directora, la señora Sen, observa desde la sala de control, viendo cómo cada personaje interpreta su parte.
ajustando ocasionalmente la iluminación y los diálogos, para asegurar que este retrato de la vida en la mansión avance hacia el final impactante que ella ha planeado, paso a paso. Y yo por un lado me esfuerzo en interpretar mi papel de cuarta señorita, personal externo, y por otro acumulo frenéticamente semillas y dinero privado, preparándome para los giros de trama más explosivos del futuro, pero siguiendo el estilo de esta maníaca del intercambio de bebés que es mi tía, y ese trato inexplicablemente bueno que me da. ¿No seré yo también algún tipo de huevo de Pascua sorpresa? Este pensamiento me hiela la espalda, aunque en el fondo me emociona. Lu Yunxi, mantén la calma. Solo eres una falsa heredera que quiere comer pipas y ver el espectáculo. No te metas tú misma en el campo de cultivo. Las cáscaras en el campo también pueden terminar golpeándote a ti algún día. Esta frase para describirme ahora no podría ser más acertada. El origen de todo es un colgante de jade que dejó mi madre biológica. El tallado es común. La artesanía es sencilla. Lo único especial es que el jade tiene una veta roja natural, como una gota de sangre. Siempre lo he llevado conmigo. Aquel día, la verdadera heredera Lu Qianqian volvió a aparecer en mi patio, desde que descubrió que soy una impostora. No fue expulsada. Y ella, la verdadera, la auténtica, se vio en desventaja en todas partes. Así que solía venir a verme, a pedirme prestadas algunas cosas. La decoración de la hermana mayor es cada vez más elegante. Decía eso, pero sus ojos como una linterna escrutaban cada cosa en mi habitación. Finalmente se fijaron en aquella pieza de jade que yo había sacado para ventilar. Este jade, su aspecto es bastante distintivo. Déjame llevarlo unos días para jugar. No, Lu Qianqian, esto no es para que tú lo toques. Que yo no puedo tocarlo. En esta mansión, ¿qué hay que yo, la verdadera señorita, no pueda tocar? Al contrario, tú, hija de una campesina. ¿Qué cosa en esta mansión es tuya? Cállate. Devuélveme el jade. Y si no lo devuelvo, ¿acaso irás a acusarme ante padre y madre? No olvides que tus verdaderos padres están en el campo arando la tierra. ¿Cómo podría existir algo así? Este jade seguro que es un legado de mi madre biológica. Así que debería pertenecerme a mí, su hija de sangre. Su voz era estridente, como si quisiera que toda la mansión la oyera. También yo me enojé. Este jade está relacionado con el misterio de mi identidad. ¿Cómo podía permitir que Lu Qianqian lo manchara? Muy bien. Entonces vayamos ante madre y aclaremos esto. Veamos a quién le asigna a ella este jade. Nos arrastramos mutuamente. Y así llegamos al patio principal. ¿Qué está pasando? Hermanas peleando. ¡Qué falta de decoro! Madre, mire este jade. Claramente es una reliquia de mi madre biológica. Pero mi hermana insiste en que es suyo. Y no me lo quiere devolver. Seguro que al ver que mi madre ya no está, aprovecha para acosarme sin que nadie me defienda. Era una experta en tergiversar los hechos. Pero no me dio tiempo a decir nada. Cuando mi madre me hizo un gesto con la mano para que me callara. Déjame verlo. Ella tomó el jade. Lo examinó a contraluz con detenimiento, aquella mancha de sangre. Su mirada se volvió lejana, como si recordara algo. Este jade perteneció a una vieja amiga mía. También tenía cierto vínculo con Yunxi. Más tarde, cuando Yunxi creció, se lo di a ella. Madre, pero este jade. Qianqian, es comprensible que extrañes a tu madre biológica. Tu sentimiento es digno de lástima. Pero las joyas y reliquias que la señora Liu dejó como dote están todas registradas. No existe tal cosa. Pero es que... Basta. Qianqian. Acabas de volver a la mansión. Es normal que muchas cosas no te queden claras. Lo de hoy, lo damos por zanjado. De ahora en adelante no vuelvas a mencionarlo. Yunxi, tu hermana es pequeña. Y se ha sentido agraviada. Tú como hermana mayor, debes ser más tolerante. Guarda bien este colgante de jade. Lu Qianqian estaba roja de furia, pero no se atrevió a replicar. Solo pudo retirarse. Su espalda destilaba resentimiento y amargura. Aunque esta tormenta parecía haber amainado, el ambiente en la mansión cambió por completo debido a otro evento trascendental. El príncipe Jing ha ascendido al trono. Al enterarse el falso padre, se encerró en su estudio, llorando y riendo a la vez. Salió al cabo de un buen rato, luciendo radiante, como si se hubiera quitado 10 años de encima. Hasta caminaba con un aire de absoluta arrogancia. Comenzó a llamar a Luong Xuan con frecuencia, con la mirada llena de fervor, como si a través de este hijo ya viera su propio ascenso al poder, y un futuro glorioso. Y el cambio en Luong Xuan era aún más evidente. Aquel hijo ilegítimo, antes discreto y cauteloso, e incluso algo retraído, había desaparecido. Ahora vestía sedas lujosas que antes no se atrevía a usar. Caminaba con la cabeza en alto y el pecho erguido, y en su mirada había un toque de soberbia. Se dice que ha hecho contactos importantes afuera, sintiéndose ahora alguien de gran importancia. Mira a estos falsos hermanos en la mansión. Todos me miran con desdén. Especialmente a mí, la hija falsa. Y a la verdadera hija que creció en el campo, que son sus blancos favoritos de burla. He oído que la cuarta hermana no es hija biológica del padre. Y aún tiene el descaro de sentarse aquí. Madre es realmente bondadosa. Quinta hermana, come un poco más. En el campo nunca habrás probado manjares así, ¿verdad?
Lo que dice el sexto hermano. Es gracias a la fortuna de nuestro padre y madre. Sexto hermano, te has esforzado mucho afuera. Come tú también un poco más. HMPH. La quinta hermana no pudo evitar lanzar una pulla. Sexto hermano, hoy en día eres alguien muy diferente. Ya sea alguien que usurpa el nido. O alguien de sangre legítima. Al final, no son más que ranas en el fondo de un pozo. En este mundo, lo que importa es el poder. Y la visión. Los hermanos mayores tienen talento. Pero les falta suerte y oportunidad. Lo que dice Swanner. Es cierto, un gran hombre debe saber autoevaluarse. Deberían aprender un poco de él. Pero lo que más me inquieta es la reacción de mi madre. Ante la arrogancia del falso padre. Ante la insolencia de Luong Xuan. Y ante esta extraña y excitante corriente subterránea en la mansión. Su calma es antinatural. Es como una verdadera bodhisattva triste pero indiferente. Observando en silencio la actuación de los mortales. Como si todo estuviera ya predestinado. Esta calma trascendental me aterra más que cualquier reacción violenta. La euforia del falso padre, Lucenie. Finalmente en una tarde de sol radiante. Llegó a su punto máximo. Y también a su inevitable caída. Ese día, se puso su túnica oficial guardada por años. Con el rostro radiante. Lleno de energía. Preparándose para ir a palacio y presentar sus respetos al emperador. Swanner. Tu padre irá ahora por ti. Por nuestra mansión. A luchar por un futuro brillante. Luong Xuan también mostraba gran entusiasmo. Él ni siquiera pudo contenerse. Y al pasar a mi lado, se burló en voz baja. Cuarta señorita. Dices que cuando mi estatus cambie, deberías llamarme sexto hermano. O decir. Su Alteza. Fingí no escucharlo. Pero en mi corazón, le encendí una vela. Mi padre falso se fue. Y no fue hasta el anochecer que los guardias imperiales lo trajeron de vuelta en una camilla. Tenía manchas de sangre en las nalgas. Y ya se había desmayado. Se dice que se arrodilló fuera del estudio imperial por mucho tiempo. Antes de finalmente ver al emperador. Su Majestad. La lealtad de este servidor hacia Su Majestad es tan brillante como el sol y la luna. Cuando el anterior emperador aún vivía, este servidor lo apoyaba en secreto. Ese año, cuando la consorte Fen, que tuvo la desgracia de sufrir un percance, este servidor la salvó por casualidad. Y también crió al hijo del dragón en su vientre. Hablaba sin parar, lleno de emoción, sintiendo que su historia era conmovedora. El nuevo emperador estaba revisando memoriales en ese momento. Al oírlo, su pincel se detuvo. Levantó la vista hacia Luong Xuan. ¿Estás seguro de que este es el hijo de la consorte Fen? 1000 veces seguro. Su Majestad. ¿No ve que estas cejas tienen un parecido con las de la señora Fen? Este servidor nunca se atrevería a engañar a Su Majestad. ¿Parecido? Yo diría que es un fantasma. Lucenie. Qué audaz eres. ¿Te atreves a encontrar a alguien tan parecido a ti para hacerse pasar por un príncipe imperial? Engañando al emperador y a la corte. ¿De verdad crees que soy ciego? Guardias. Marqués de Yonnan, Lucenie. Es culpable de engañar al emperador. Y de confundir el linaje imperial. Llévenlo. Denle 50 azotes fuertes. Y que lo devuelvan a la mansión del marqués. Que reflexione a puerta cerrada. Le ordeno que en un plazo de 3 días, presente al verdadero hijo de la consorte Fen que está en la mansión. Si vuelve a ocultarlo, toda su familia será exiliada. La noticia, como si tuviera alas, voló de regreso a la mansión del marqués. Cuando el padre falso fue traído de vuelta, apenas le quedaba un hilo de vida. Luong Xuan, por su parte, era como un perro callejero al que le hubieran quitado los huesos. Encerrado en el pabellón Bigu, sin atreverse a salir. La mansión estalló en un caos total. La orden del nuevo emperador. El verdadero hijo de la consorte Fen que está en la mansión. Esas dos palabras, verdadero, ampliaron el alcance. ¿Quién era el verdadero? ¿Quién merecía ser el verdadero? Especialmente algunas señoritas y jóvenes maestros que se consideraban talentosos y sobresalientes. Y cuyas madres biológicas eran de origen humilde y no encajaban en su estatus. Sus mentes se activaron de inmediato. La primera en saltar fue la quinta señorita, Luyanyu, la hija de la consorte Kingxin. Cuanto más se miraba, más sentía que su belleza, capaz de eclipsar la luna y avergonzar a las flores. Y su voz, como el oro péndola que sale del valle. No podían haber sido engendradas por una familia humilde. Debió haber sido un error de intercambio en aquel entonces. Quizás yo soy la madre. Cuanto más lo pienso, más me parece mal. La tía era débil en aquel entonces. ¿Cómo pudo haber dado a luz a una niña tan sana como yo? Además, con esta apariencia y talento. Seguramente hay algo más oculto. Pido a mi madre que haga justicia. Y aclare mi origen. Madre. Hijo, también me parece extraño. Siendo mi madre tan pequeña. Yo nací con una fuerza increíble. Esto no tiene sentido. ¿Acaso no soy tampoco hijo biológico de mi madre? El tercer y cuarto joven. Varios hijos legítimos que se creen especiales. Vienen a contarle sus sospechas a la madre principal, insinuando que podrían tener un origen extraordinario. No de los que el marqués y esas concubinas podrían engendrar. Hermanos y hermanas que antes se llevaban bien. Ahora por un posible estatus noble. Empiezan a mostrarse hostiles. Miradas de recelo flotan por toda la mansión. La verdadera hija, Lu Qianqian, se ha quedado callada. Ahora es la hija legítima del marqués confirmada. Se ha convertido en la más segura y la menos esperanzada. Solo puede ver esta farsa con resentimiento. De vez en cuando me lanza una mirada envidiosa.
Yo me escondo en un rincón, reduciendo mi presencia en silencio. Pero en mi interior estoy sudando por mi madre. Esta situación está a punto de descontrolarse. Mi padre falso está en cama, medio muerto. Estos señoritos por trepar alto, casi pisotean a sus propias madres. ¿Cómo responderá mi madre al edicto del nuevo emperador? ¿Y cómo controlará a estos hijos que están a punto de volverse locos? La actuación de mi madre Senminzu, una vez más me hizo ver lo que es mantener la calma incluso ante el derrumbe del monte Tai. Ella, sentada erguida en el salón principal, escuchando las desgarradoras historias de sus hijos legítimos uno tras otro, sin mostrar sorpresa ni ira en el rostro. Solo un profundo y triste cansancio. Cuando todos terminaron de hablar, ella por fin habló lentamente. El decreto de su majestad. Esta mansión debe obedecer. Ya que todos tienen dudas. Investiguemos entonces. De todos los jóvenes señores y señoritas de la mansión, cuyas edades coincidan, y cuyos registros de nacimiento puedan estar relacionados con el sello. Hagan una lista completa. Luego vayan a los archivos. Y saquen los registros de nacimiento de aquel año. Los historiales médicos de las concubinas, las actas de las parteras, todos los documentos. Tráiganlos todos. Además, su mirada serena recorrió los rostros, algunos emocionados, otros resueltos y otros llenos de culpa, para que nadie diga que la mansión actúa de forma corrupta. Mañana invitaré al gobernador de la capital y al ministro del templo ancestral, junto con varios ancianos respetados, para que sean testigos de la investigación. La verdad o la falsedad. Se sabrá con solo investigar. Pero quiero dejar claro una cosa. Sea cual sea el resultado, todos ustedes son niños criados en esta mansión durante más de 10 años. Si realmente son de sangre real, la mansión no se atreverá a retrasar su futuro. Si no lo son, tampoco guarden rencor, ni olviden sus raíces. Esta mansión siempre será su hogar. Estas palabras, con razones y pruebas, Con orden y método. a la vez que cumplen el decreto imperial, También callan las habladurías. y muestran la justicia y magnanimidad de la señora de la casa. Aquellos hijos legítimos que estaban más alborotados. Al oír estas palabras, Entre la emoción, no pudieron evitar sentir algo de temor. Invitar a funcionarios externos y ser testigos de la verificación. ¿No es esto demasiado serio? ¿Y si al final resulta que no son? Solo yo sé. La leve sonrisa en las comisuras de los labios de mi madre. Una sonrisa fría, casi imperceptible. Han invitado a testigos. ¿Testigos de qué? De que el marqués de Yongan, Lucenie, aparte de una verdadera señorita recién encontrada, ordinaria y sin modales, todos sus demás hijos sobresalientes, no tienen absolutamente nada que ver con él. Ver cómo esta enorme mansión señorial, con su bulliciosa escena familiar de más de 10 años, no era más que un minuciosamente planeado, absurdo culebrón de bebés cambiados. Ya casi puedo ver, cuando hagan la prueba, las expresiones sensacionales de las damas testigos. Y a mi falso padre al enterarse de la verdad, quizá vomitando sangre y muriendo al instante. La estratagema de mi madre legítima no calma en absoluto las cosas. Es echar leña al fuego. Es como si quisiera que el falso padre muriera antes. Y rasgar ella misma ante todos el trapo que oculta que toda la mansión es falsa. Excelente, no hay mejor manera de matar a alguien que destrozarle el corazón. Acaricio el suave y cálido jade en mi manga. La mancha de sangre en él parece arder más. Este melón está cada vez más caliente. Pero, no sé por qué. En mi corazón, además de tensión, ha nacido también una inexplicable expectativa. Esta obra que mi madre legítima dirigió durante más de 10 años, por fin llega a su parte culminante. Como espectadora VIP en primera fila, y figurante que desconoce la verdad, tengo que abrir bien los ojos y observar. La ceremonia de verificación de aquel día fue un evento sin precedentes en la mansión del marqués de Yongan. El nuevo emperador, el antiguo príncipe Jin, por fin había tenido tiempo de enviar al prefecto de la capital eunucos y oficiales del tribunal imperial, para que acudieran juntos a la mansión del marqués de Yongan. mostrando consideración por el viejo ministro, y preocupación por su descendencia, exigió que todos los hijos de la mansión, legítimos o ilegítimos, se sometieran de inmediato a la verificación. Mediante la prueba de la gota de sangre. El método antiguo, aunque burdo, es el más directo. Lo primero era, naturalmente, comprobar quién no tenía sangre de la familia. Mi falso padre Lucenie, mi querido marqués de Saldo, palideció en el acto, con los labios temblorosos, sin poder articular una frase completa. Esperaba que entre sus hijos presentes hubiera sangre imperial, pero también temía que si su esperanza se frustraba, todo saliera a la luz. Mi madre legítima, la señora Sen, permaneció sentada en el asiento de honor, con su vestido sencillo y limpio de costumbre, el moño perfectamente terso, sosteniendo un rosario de sándalo en la mano, con los párpados ligeramente caídos. como si solo estuviera escuchando una ceremonia budista ordinaria. Trajeron a todos los hermanos a la sala, y los colocaron por orden de edad. El hermano mayor, Luong Wu, fruncía el entrecejo. El segundo hermano, Luong Ben, tenía el rostro grave. El quinto hermano, Luong Li, movía los pies inquieto. La tercera hermana, la sexta y las demás estaban pálidas, retorciendo sus pañuelos entre los dedos. La verdadera señorita, Lu Qianqian, tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado. Pero ahora había en ella una esperanza casi enfermiza, mientras miraba fijamente el cuenco de agua. El sexto hermano estaba en la primera fila,
con la espalda recta. Y en sus labios se dibujaba incluso una sonrisa de altanería hacia todos los presentes. Estaba seguro de ser el único verdadero dragón. Y hoy sería el día de su reivindicación. Las agujas de plata fueron punzando las yemas una a una. La primera gota de sangre, la del hermano mayor, cayó en el agua. La del marqués cayó también. Las dos gotas quedaron totalmente separadas. Las dos gotas no se mezclaron en absoluto. Las pupilas del marqués se contrajeron bruscamente. La segunda gota, la de mi segundo hermano, tampoco se disolvió. La tercera gota, la de mi tercera hermana. No se disolvió. La cuarta gota, la mía. Cuando el dolor punzante llegó a la punta de mi dedo, mi mente se quedó en blanco. La gota de sangre cayó y se hundió lentamente en el agua clara. Miraba a lo lejos la gota del marqués, como si estuvieran separadas por el río Chu y el Han. Nunca se mezclaban. Oí a Luqianqian a mi lado respirar hondo y con sorpresa, y luego convertirse en un regocijo retorcido. La quinta gota. La de mi quinta hermana. No se disolvió. La sexta gota. No se disolvió. Mi sexto hermano, el hijo ilegítimo, como no podía ser sangre real, fue perdonado. Uno tras otro. Toda la sangre de todos. Con la sangre del marqués. No coincidía. Un silencio sepulcral reinaba en la sala. Solo esos cuencos de agua clara reflejaban con nitidez el rostro de cada presente, pálido o lívido. Y esos manchones de escarlata que no podían fusionarse, símbolo de traición de la sangre. Señaló a todos los hijos e hijas en la sala, demasiado furioso para hablar. No, imposible. Esto no puede ser. Sen. Tú. Fuiste tú. Fuiste tú la que hizo este truco. Mujer venenosa. Marqués. La prueba de sangre fue una orden de su majestad. El Tribunal de Asuntos Sagrados y el eunuco jefe estuvieron presentes para dar fe. El agua y las agujas de plata se prepararon en la propia mansión. Esta servidora, de principio a fin, no tocó absolutamente nada. En cuanto a estos niños, esta servidora los crió, considerándolos como si fueran propios. Este resultado de hoy también le parte el corazón a esta servidora, pero así lo ha dispuesto el cielo. En cuanto a los lazos de sangre, No se pueden forzar. Considerándolos como si fueran propios. Senminzu. Qué malvado es tu corazón. Has acabado con la descendencia de la familia Lu. Viva. las madres biológicas de los niños fueron las que el marqués tomó como concubinas en su momento. Esta servidora solo los crió siguiendo las normas. En cuanto a quiénes son sus padres biológicos, ¿cómo podría saberlo esta servidora? Quizás tuvieron vínculos antes de entrar en la mansión. O quizás después de entrar. Tal vez ni el propio marqués lo recuerde con claridad. Esta servidora solo sabe que cuidó con dedicación de la descendencia del marqués. ¿Qué error cometí? El padre falso temblaba de furia, pero no encontraba palabras para refutarla. Aquellas concubinas, efectivamente, habían sido tomadas por él. La madre principal siempre había demostrado ser virtuosa y generosa. ¿Quién iba a imaginarse esta situación? Esta marquesa no es nada sencilla. Con sus palabras ligeras. Los secretos de la casa son los más difíciles de verificar. Sobre todo lo que sucedió hace 10 o 20 años. Casi no hay forma de confundarlo. El marqués tenga cuidado con sus palabras. Por orden de su majestad. Verificar la identidad legítima. Ahora que los resultados son claros. Si el marqués tiene dudas, puede presentar una petición al trono. Pero gritar en la sala, insultando a su esposa. ¿Qué decoro es ese? El falso padre mira a sus hijos, ninguno de su sangre. Mira a su esposa fría y aterradora. Luego a los funcionarios del clan, impasibles. Y a los eunucos que observan sin expresión. Un enorme y frío desespero lo invade. En un instante parece envejecer 20 años. Su espíritu se desvanece por completo. Los jóvenes señores y señoritas de la sala están aterrados como si hubieran perdido el alma. El hermano mayor aprieta los puños crujiendo. Pero no sabe a quién culpar. El segundo hermano pálido. Su orgullo y su apoyo se derrumban de golpe. El quinto hermano, perdido y sin saber qué hacer. Mira esto y aquello. Las hermanas comienzan a sollozar en voz baja. Su futuro es completamente oscuro. Pero lo más inesperado es que la verdadera señorita, La auténtica hija. la sangre de Luqianqian no se disuelve. No, mi sangre debe disolverse. Soy la hija biológica de papá, nacida de la concubina Liu. Miren de nuevo, miren otra vez. Intenta agarrar el cuenco, pero la anciana la sujeta con fuerza. Las dos gotas de sangre en el cuenco siguen separadas. Madre, di algo. Dijiste que Qianqian se ha alterado demasiado. Llévenla a descansar. Que un médico la examine. No es así. Madre, dijiste. Una comedia que parece a punto de acabar con el colapso total del marqués. Los hijos e hijas falsos ven su futuro destruido. Pero con tantas personas que no son de sangre del marqués, no se puede verificar una por una si son de linaje imperial. La situación supera con creces lo que esperaban al llegar. Originalmente solo venían con una orden secreta del nuevo emperador. Examinar principalmente a aquel que el marqués había puesto en primer plano. Luong Xuan, el supuesto hijo ilegítimo que podría estar emparentado con el príncipe Jing, el actual emperador. Para amonestar al inquieto marqués de Yongan.
¿Quién iba a imaginar que con un cuenco de agua revelaría un desastre total? Todos los hijos legítimos del marquesado, incluida la verdadera hija recién encontrada, que lo afirmaba con certeza. Ninguno tiene vínculo sanguíneo con el marqués. Esto no es un simple error en la línea de sangre. Es una falta de gobierno en el hogar. Sencillamente un escándalo mayúsculo. Algo que espanta a cualquiera que lo oiga. El jefe del clan. Esto, ¿cómo se lo informo a su majestad? Su majestad solo pidió verificar si entre los hijos del marqués había sangre imperial. Y ahora hay tantos. ¿Cómo puedo examinarlos a todos? El jefe del clan frunce el ceño, con el rostro lleno de gravedad. Si realmente hay sangre imperial dispersa, especialmente alguna relacionada directamente con el emperador actual, eso sería un asunto de suma importancia. 100 veces más grave que el hecho de que todos los hijos del marquesado sean falsos. Pero el problema es... ¿Cómo verificar? ¿A quién verificar? ¿En la sala, de pie o de rodillas? Hay más de 10 hombres y mujeres. Todos pueden tener un origen. Pero también todos pueden ser simples plebeyos. ¿Acaso hay que llevarlos a todos de vuelta? Y hacer que se sometan a pruebas de paternidad con su majestad, uno por uno. Es absurdo. En ninguna época se ha hecho algo así. Sin pruebas. Solo porque no son hijos biológicos del marqués. Sospechar que todos son de sangre real. Si se difunde, ¿qué queda de la dignidad imperial? ¿Dónde está el orden de la corte? Al involucrar la sangre de la familia imperial, hay que ser extremadamente prudentes. Debe haber pistas claras. Además, la oficina de asuntos del clan y el eunuco Guan llegaron hoy. Solo trajeron la orden de inspeccionar la línea del marqués. El marqués no gobierna su casa con rigor, lo que ha causado confusión en la línea de sangre. Los hijos no son de su sangre. Esto es un gran error. Cuando su majestad se entere, se enfurecerá. Sin embargo, lo que dice la señora también tiene razón. Los asuntos privados del harén, con el paso del tiempo, son difíciles de esclarecer. Estos jóvenes, sin importar quién sea su padre biológico, han crecido en la mansión, llamando padre al marqués y madre a la señora. Si ahora se revela de repente, para ellos, será como un trueno en cielo despejado. Su futuro quedará destruido. Es realmente lamentable. Lo más urgente ahora es volver al palacio para informar a su majestad de que la sangre de la mansión es toda falsa, y pedir que se dicte sentencia sobre el crimen del marqués. En cuanto a la disposición de estos jóvenes, las implicaciones son amplias. Los de identidad desconocida. Será necesario investigarlos por separado. Entonces, ¿quién debe investigar primero? ¿Sobre qué base? Parece preguntarle al anciano. Y también a todos los presentes. Más bien parece insinuar algo. ¿Es esta la cuarta señorita de la mansión? Sí. Ese jade que llevas. ¿Podría prestármelo para verlo? Todas las miradas se posaron en mí. Lu Qianqian también dejó de llorar, mirando fijamente el jade. Mi corazón latía como un tambor. Ofrecí el jade con ambas manos. Lo observó durante mucho tiempo, tanto que el aire pareció congelarse de nuevo. Eunuco Guan, examine también estas vetas. Y esta textura. Este color. Este jade coincide perfectamente con las marcas del muro de sangre de Kirin del palacio. Las características son idénticas. Es el muro de sangre de Kirin, transmitido por el gran ancestro. Exacto. Las vetas ocultas y el flujo de sangre coinciden con la textura de la piedra original registrada en los archivos secretos. Cuando el príncipe Jin hizo méritos, el emperador anterior le permitió tomar un fragmento del muro para tallar un amuleto de jade para su hijo que iba a nacer, como bendición de salud. Este jade es exactamente el que se hizo entonces. Otro trueno. Aún más fuerte. Dejó a todos aturdidos. El marqués quedó totalmente paralizado. Mi madrastra Sen finalmente abrió los ojos, mirándome, con una mirada insondable. Había alivio y perplejidad, algo que no entendía. Como si se hubiera quitado un gran peso. Lu Qianqian dio un grito agudo. Imposible, es falsa. No es más que una bastarda recogida. ¿Cómo podría ser una princesa? Yo soy la verdadera hija del marqués. Calle. Este es un objeto de confianza imperial. ¿Cómo te atreves a mancillarlo? Eunuco Guan, ve al palacio inmediatamente y suplica un decreto imperial que revise todos los registros pertinentes de aquel año. Cuarta señorita. No, esta joven. Sírvase a acompañarnos a la sala lateral a esperar hasta que su majestad lo aclare. Asegúrense de que esté a salvo. Me llevaron con cortesía pero con firmeza a la sala lateral, dejando a todos en la sala con expresiones extrañas, como estatuas de barro. Yo, una princesa. No. No puede ser. Este jade me lo dio mi madre. ¿Acaso mi madre intentaba confundir la sangre real? No, esto ya no depende de mi madre. Tampoco de mí. La noticia llegó al palacio. Y cuando el nuevo emperador lo supo, hubo un largo silencio. Se dice que pasó la noche a solas en su despacho, mirando una y otra vez aquel jade. Al día siguiente, se emitió el decreto. El marqués de Yongnan, Lucenie, no administró bien su casa. Confundió la sangre, con la intención de engañar al soberano.
y merecía un castigo severo. Pero considerando su mérito en criar a la princesa, y dado que la princesa es su hija, se le impone una pena leve. Se le despoja del título de marqués, y se le degrada a conde de Yongan, con la suspensión de su salario por 3 años, y confinamiento en su casa para reflexionar. Su hijo Luon Xuan es eliminado del registro familiar, y desterrado de la capital, sin posibilidad de volver a servir en el gobierno. La cuarta señorita Lu Yungxi es reconocida como hija perdida de su majestad entre el pueblo, y se le confiere el título de princesa Anin, y debe ser llevada al palacio de inmediato. Y mi madre biológica es póstumamente honrada como consorte imperial Jiayi. En cuanto a los demás hijos de la mansión, el decreto no los menciona. El mensaje es claro. Ya no pueden llamar padre a su padre. Así que hagan lo que quieran. No tienen nada que ver con la familia imperial. Ni esperen obtener ningún beneficio. La mansión del marqués. No. La del conde. En una noche pasó de tener una casa llena de hijos a quedar completamente vacía. Y el parecido entre Lu Qianqian y la señora Liu se convirtió al final en una prueba buscada minuciosamente. Lu Qianqian no pudo defenderse. Todo lo que antes sostenía, su sangre y su parecido, se volvió un chiste. Finalmente acusada de suplantar a la familia imperial. Fue expulsada de la mansión del conde. Así, en medio del caos, de miradas envidiosas, rencorosas e incrédulas, me llevaron las riendas del palacio. En palacio es complicado. Ten cuidado con todo. Tu doncella. Te resultaba útil. Deja que vaya contigo. Así tendrás a alguien a tu lado. Se refería a la que siempre me acompañaba. La doncella de aspecto discreto y modales silenciosos Kingel. Kingel. Aunque me pareció extraño, en ese momento mi mente era un torbellino. No tenía tiempo para reflexionar. Así que asentí y acepté. El carruaje se dirigió hacia el palacio imperial. Toqué el jade que llevaba en el pecho. Vi como el letrero de la mansión del marqués se alejaba rápidamente por la ventanilla. Como si hubiera pasado toda una vida. En apenas unos años, pasé de ser una farsante en una situación incómoda, a convertirme en una princesa auténtica y noble. Pero no sentía la más mínima alegría. Solo una profunda inquietud y una sensación de absurdo. Este jade me lo dio mi madre. Todo lo que se me lo contó mi madre. Y su majestad realmente cree que soy su hija. Esas pruebas pueden engañar a los demás, pero podrían engañarlo a él. Entré al palacio, y me presenté ante el emperador. El emperador me miró, con una expresión compleja. No quiso indagar en los detalles. Simplemente acarició mi cabeza. Lo importante es que has vuelto. Te compensaré. Las recompensas fluyeron como agua hacia mi nuevo palacio. La vida pareció acelerarse de repente. Me esforcé por adaptarme a mi vida de princesa, aprendiendo el protocolo de la corte, y haciendo frente a las pruebas de los demás. Kingel era realmente competente. Llevaba los asuntos del palacio con total orden. Además, me era fiel de corazón, lo que me ahorró muchas preocupaciones. Justo cuando creía que esta obra absurda terminaría conmigo reintegrada a mi linaje, y rodeada de riquezas y honores, llegó un giro aún más asombroso. Era una tarde corriente. La emperatriz me convocó para contemplar las flores con todos. Durante la charla, no sé por qué, el tema derivó hacia mí, y mis vivencias entre el pueblo. Por cierto, esta doncella Kingel que está junto a la princesa Anin. Me parece que tiene un aire familiar, sobre todo cuando baja la mirada. Incluso se parece a aquel retrato que su majestad guarda en su despacho. El de la señora Feng bastante. Su sierva está aterrada. Mi apariencia es tosca. No me atrevería a compararme con la difunta. Levanta la cabeza. Déjame verte. El contorno de sus ojos y cejas. Esa delicadeza en su actitud. Las concubinas mayores y las damas nobles presentes vieron alterarse sus expresiones. Igual. Es igual. Sobre todo cuando está en silencio. Yo recuerdo que cuando la concubina imperial salió de la capital, llevaba consigo a una doncella personal. Más tarde la concubina imperial pereció, y esa doncella desapareció sin dejar rastro. Sus palabras fueron como una roca enorme lanzada a un lago sereno. Todas las miradas volvieron a moverse entre Kingel y yo, con aprensión y desconcierto. En ese momento, llegó de repente un aviso urgente desde fuera del palacio, diciendo que la mansión del conde Yongan, antes marquesado, había enviado mensajeros urgentemente al palacio, para comunicar algo importante a la princesa. La enviada era Linwan. Estaba pálida, y se arrodilló de golpe. Su Alteza la princesa. Esta sierva merece la muerte. Al revisar hace poco las pertenencias de la señora, encontró una carta de suicidio dejada por la noble consorte imperial. La carta declaraba claramente que lo que había dado a luz aquel año era una hija, pero por miedo a ser dañada por sus enemigos, en la misma noche del parto, a su hija biológica. La cambió por la bebé recién nacida de otra familia campesina. Intercambiaron a los bebés. La noble consorte imperial decía en la carta: Zibanji, Aji es su hija biológica. Tenía una marca de nacimiento verde del tamaño de una moneda en el hombro izquierdo. Tras limpiarla, tenía un lunar rojo detrás de la oreja. La criada lo verificó. La señorita Kingel tiene efectivamente una marca de nacimiento en el hombro izquierdo. Y también tiene un lunar rojo detrás de la oreja. Cuando Lin Yu terminó de hablar, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Me sentí como si hubiera caído en un pozo de hielo. Sentí que toda mi sangre se congelaba. Mientras tanto Kingel
Se desplomó en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas. Con todas las pruebas. En ese momento se produjo un giro dramático y sorprendente. Según esta nueva carta de suicidio que apareció, Kingle era la hija biológica de la antigua noble consorte imperial. Es la verdadera sangre real. Y yo, Lu Yunxi, no soy más que un sustituto de una familia campesina. Así que, de verdadera princesa, volví a convertirme en princesa falsa. Madre, la esposa legítima. Tú. ¿Qué estás haciendo realmente? El aire pareció enrarecerse por completo en ese instante. La carta de suicidio, la marca de nacimiento, el lunar rojo Kingle. Todas las pruebas. Las miradas de lástima y desprecio. Como una red fría y pegajosa, que me atrapa sin dejar escapatoria. El colgante de jade que llevaba cerca del pecho parecía convertirse en la prueba irrefutable de que había usurpado una identidad. La reina, con una solemnidad sin precedentes, me miró con una expresión compleja e indescifrable. Este asunto es de suma importancia. Debemos informar de inmediato al emperador. Su mirada me atravesó y sentí un escalofrío en el corazón. Los criados ayudaron a Kingle a levantarse con cuidado. La mirada que me dirigió estaba llena de confusión y culpa. Señorita, parecía querer decirme algo, pero la detuvieron. Señorita Kingle, por favor, acompañe a las criadas a descansar en el palacio lateral. Su majestad llegará enseguida. Ella ya no es mi criada. Ella podría ser la verdadera sangre real. Y yo, Lu Yunxi. soy como una mercancía a punto de ser desenmascarada, soportando el juicio silencioso de todos los presentes. El nuevo emperador llegó con paso apresurado. Al ver a Kingle con los ojos llenos de lágrimas, su respiración pareció detenerse por un instante. Solo después su mirada se posó en mí, que estaba inmóvil a un lado. ¿Qué está pasando aquí? La reina se adelantó y presentó las pruebas una a una, informándole en voz baja y rápida. El nuevo emperador tomó la carta. Sus dedos temblaban ligeramente. Volvió a tomar el colgante de jade y lo miró a contraluz, observando la mancha de sangre y el patrón del quilín oculto. Lu Yunxi. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué puedo decir? Todo esto podría ser un plan de mi madre, la esposa legítima. Pruebas. Decir que yo también estoy confundida. Eso sería la verdad. Pero no sirve de nada. Su hija no tiene nada que decir. Todo queda a la decisión de su majestad. No tengo ninguna justificación. No hubo lamentos. Porque de repente recordé, al salir de la mansión, que mi madre legítima me apretó con fuerza la mano. Y me dijo: el palacio es complicado. Ten cuidado en todo. Y también aquella doncella, Kingle, que ella me puso al lado. Quizás esta escena ya estaba dentro de sus planes. El nuevo emperador guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto que el dolor en mis rodillas se volvió punzante. Hasta la ceniza del incienso en la sala cayó un tramo. Kingle. Temporalmente será instalada en el salón lateral del Palacio Changle. Trasladada al jardín de la meditación silenciosa. Todas las atenciones. Provisionalmente según la costumbre antigua. Todo el personal implicado será interrogado en detalle. Quiero una verdad clara y manifiesta. El jardín de la meditación silenciosa es el lugar más remoto y desolado del palacio. Casi un lugar olvidado. Desde el palacio de la princesa Anning. Fui traída aquí sin que nadie lo notara. Kingle no vino conmigo. Ella fue al palacio Changle, donde está más protegida y más atendida. Cayó la noche. En el jardín de la meditación silenciosa solo había unas pocas luces dispersas. Afuera, el viento gemía. Se parecía mucho a la mansión del marqués. Aquella noche en la que escuché un secreto estremecedor. Me senté en la fría cama, abrazándome las rodillas. En la mano, apretando con fuerza, aquel colgante de jade que ya no me pertenecía. No me lo habían quitado. Quizás porque el difunto emperador todavía necesitaba usarlo como prueba. O tal vez tenía otras dudas. La conmoción del difunto emperador en el instante en que vio a Kingle. Cuando Kingle lloraba. Esas miradas complejas e inefables que a veces intercambiaba conmigo. Si Kingle es la verdadera, ¿por qué mi madre legítima me dio el colgante de jade? A menos que esta farsa de la princesa verdadera y la falsa tenga un propósito más profundo. Los días en el jardín de la meditación silenciosa. Eran como un estanque de agua estancada. Estoy confinada aquí. Todo contacto con el exterior está completamente cortado. La comida diaria no era mala. Incluso a veces veía algunos dulces. Pero esas dos doncellas silenciosas eran como dos estatuas de piedra sin sentimientos. Aparte del servicio y la vigilancia necesarios. No decían una palabra de más. Creen que estoy dormida. Bajan la voz, pero el silencio la amplifica. Y los fragmentos llegan a mis oídos. He oído que el marqués y la señora han sido enviados a la mazmorra imperial. Esos jóvenes señoritos y señoritas. Y también esa verdadera señorita. El emperador está furioso. Investigarán a fondo, nadie escapará. Y esa de ahí dentro. Mazmorra imperial. Ejecución. Toda la familia. Así que la identidad de Kingle fue confirmada. Haber mezclado el linaje en la mansión del marqués de Yongan ya es un crimen grave. Y además, haber hecho pasar a la verdadera sangre real como doncella. Es un crimen sobre otro crimen. Totalmente imperdonable. La clemencia del nuevo emperador en este momento. Quizás solo sea encerrarme a mí, Lu Yunxi, en solitario. Para no interferir en el castigo severo contra la mansión. O quizás mi utilidad aún no ha terminado. Poco a poco fui juntando los fragmentos que había oído. Intentando reconstruir todo el plan de mi madre legítima. La forma más probable
La doncella Kingel es la verdadera princesa. La hija biológica de la consorte imperial fue intercambiada apresuradamente en aquel entonces. Y luego mi madre legítima la encontró por no sé qué medios. Y la mantuvo en secreto a su lado. Hasta que llegó el momento oportuno. Usando aquella carta de despedida y la marca de nacimiento, la devolvió a la vista de todos. Y yo, Lu Yongxi. Probablemente soy aquella. La joven campesina que la consorte imperial usó para el intercambio. A quien mi madre legítima adoptó. Pero solo me usaron como una cortina de humo para proteger a Kingel. Y me convirtieron en una princesa falsa. Para desviar todas las miradas y peligros hacia mí. Hasta que la verdadera princesa regresara a salvo. Yo, la falsa, perdería todo mi valor. E incluso me convertiría en la prueba viviente del engaño al emperador. En cuanto a ese supuesto hijo ilegítimo, Luong Xuan. Ya era solo una pieza en el plan del marqués para conspirar contra el trono. Mi madre legítima le dio su merecido. Y se convirtió en el chivo expiatorio del engaño al emperador. La verdadera hija, Lu Qianqian, sí era de sangre noble del marquesado. Pero nació en mala época. Y se convirtió en la existencia más incómoda. Así que en mi vida, pasé de campesina a hija noble del marquesado. Y luego a princesa falsa. Hasta llegar a ser hoy una convicta. Parece que mi vida fue un vaivén de altibajos. Pero en realidad cada paso estuvo controlado por otros. Mi única suerte. Quizás fue haber robado más tiempo que aquellos que pronto serán ejecutados. Y haber gozado de un poco más de vida. Y también haber sentido un amor paternal falso. Recuerdo al nuevo emperador. Y siento un dolor agudo en el pecho. No es amor entre hombre y mujer. Sino la confianza innata de una hija hacia su padre. Y anhelo. En el marquesado. El amor de mi padre adoptivo Lucenie siempre fue selectivo. El nuevo emperador me trató como a su propia hija. Su mirada de preocupación. Y sus torpes regalos eran genuinos. Pero ahora todo es falso. En sus ojos. No soy más que una impostora que se atrevió a mezclar la sangre real. Una estafadora que engañó al emperador. En el jardín de la meditación silenciosa, los días son tan largos como las noches. Me siento junto a la ventana, observando las hojas caer en el patio. Escuchando el viento del norte que aúlla. Mi corazón está completamente entumecido. Esperar el juicio es peor que la muerte. No sé qué día llegará el decreto imperial de repente. ¿Será el perdón o será el veneno? Esta vida robada también debe llegar a su fin. Pero qué sorpresa. No esperaba que no viniera un eunuco a buscarme. Sino mi madre legítima, Sen Mingzu. Esa tarde, el jardín de la meditación silenciosa se llenó de un bullicio inusual. Una fila de doncellas bien vestidas y con modales impecables. Entraron en fila. La que iba al frente llevaba una bandeja de brocado exquisito, sobre la que había ropa de ceremonia y joyas. Sen Mingzu vestía un traje ceremonial nuevo de color púrpura oscuro. Llevaba una corona de perlas en la cabeza. Y su rostro lucía más radiante que nunca. ¿Qué esperas? El tiempo apremia. Apresúrate a cambiarte y arreglarte. La verdadera princesa ocupará su lugar. Yo, el último peón de este juego. Antes de ir a la muerte. Todavía tengo que ser maquillada y vestida para la ocasión. Para representar el último acto. Y que ellos se entretengan con mi desgracia. Sus movimientos no eran bruscos. Pero tenían una fuerza que no admitía réplica. Soltaron mi cabello. Y lo peinaron. El peine frío raspó mi cuero cabelludo. Con un dolor agudo. Horquillas de oro y flores de perlas que se balancean. Me fueron insertando en el cabello, todas con una frialdad palpable. Tirando de mis raíces. Miro en el espejo de bronce. A esa versión de mí que se ha vuelto hermosa pero irreconocible en un instante. Mis ojos se llenan de lágrimas. Pero me las trago con fuerza. Levántate. Da un giro para que te vea. Me levanté aturdida. Como una marioneta. Me van a decapitar. Y aún así me obligan a actuar para ustedes una última función. ¡Qué descaro! Tal vez mi cara de resignación era demasiado evidente. Demasiado obvia. Mi madre finalmente notó que algo andaba mal. Hizo un gesto con la mano. Despidió a las doncellas que nos rodeaban. ¿Por qué pones esa cara? ¿Quién te ha vuelto a hacer enfadar? Madre, no. Ha venido usted. Es para despedirme. Para verme comer mi última comida. Y peinarme bien para el camino. ¿Quién va a cortarte la cabeza? ¿Quién te ha dicho que vas a morir? ¿Acaso no es cierto? No soy una impostora. Han encontrado a la verdadera princesa. La impostora. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Me esforcé muchísimo para cambiar por completo la mansión. ¿Crees que fue para al final sacar una princesa falsa y engañar al emperador? Arriesgándome yo también. Onceer, escúchame bien. De principio a fin, tú eres la verdadera. Eres la hija de la noble consorte imperial. La sangre del emperador actual. De sangre real. La princesa más noble de la gran dinastía Zhou. Llegados a este punto, ya no hay nada que no pueda decirte. Tu madre, la noble consorte imperial. Cuando partió de la capital en desgracia, estaba embarazada. Su padre, tu abuelo materno, fue tutor del emperador. Pero fue condenado durante una lucha en la corte. Y debido a los recelos del emperador anterior y la oposición de muchos grupos. No pude acomodar adecuadamente a tu madre. La dejé vagar por el mundo. Y durante el parto estuvo lleno de peligros. Para garantizar tu seguridad, modifiqué el plan de intercambio. Que ya tenía pensado. Tú eres la princesa. La muchacha campesina que iba a reemplazar a Lu Qianqian. Esa era Kingel. Yo. Entonces yo soy de verdad una princesa. En cuanto a Luong Xuan. No es más que un hijo de campesinos que se parece a Lucenie. No es su hijo biológico. El camino del emperador hacia el trono fue peligroso.
En la capital, las facciones estaban enredadas. Mejor que exponerte como un blanco. Que te ocultaras en la sombra. Y crecieras en paz. En cuanto a esos hermanos y hermanas. Mientras más destacaran. Más atención atraerían. Y tú estarías más segura. Pero entonces, ¿y la marca de nacimiento de Kingle? Y la carta escrita con sangre. La marca era falsa. Esa obra de la princesa falsa y la verdadera. Fue para atraer a la serpiente fuera de su escondite. Aunque el emperador ya ha ascendido al trono. Los restos de los que causaron la ruina de tu familia materna. Y algunos que no están contentos con el emperador. Y que intentaban usar la sangre real para sus fines. Siguen al acecho. Una princesa que se pierde y se recupera, pero que aún puede despertar sospechas. Es la que mejor puede alterar las corrientes ocultas. Para que salgan por sí mismos. Ante los ojos de los demás. El emperador no sabe cuándo dio a luz la consorte. Ni qué hijo tuvo. Si era niño o niña. Así que habiendo una princesa falsa. Habrá dos. Incluso podría haber un verdadero príncipe. Y efectivamente salieron muchos. Ahora que ya hemos limpiado bastante. Pero porque nadie me lo dijo. No sabía nada. Creía que era una impostora. Una pieza que podían desechar en cualquier momento. He tenido miedo por tanto tiempo. Esto es culpa mía. Y también de tu padre el emperador. Pensé que una vez que su majestad te llevara al palacio. Naturalmente te explicaría todo. Cuando salí de la mansión, incluso te advertí que la corte es complicada y tuvieras cuidado con todo. Te hice llevar a Kingle. Pensando que si algo cambiaba, Kingle podría darte una señal. O pensé que el emperador te contaría la verdad. ¡Ay! ¿Quién iba a saber que tu padre el emperador también es poco confiable? En mi posición no era conveniente explicar en detalle. Solo le insinué que te confesara pronto. Pero él, al contrario, solo se dedicó a disfrutar de la dicha familiar. Jugando con su hija. Olvidando por completo los asuntos importantes. Es realmente indignante. Senminzu. No me gusta oírte hablar así. Nunca me dijiste que le revelara la verdad rápidamente. Solo dijiste que la corte es complicada. Y encomendaste a Sier a mi cuidado. Yo naturalmente pensé que ya habías hecho los arreglos necesarios. Además, tu mansión no es segura. Y mi palacio tampoco es tranquilo. Entonces, ¿qué se supone que debía hacer? Tú, que has sido su madre adoptiva todo este tiempo. Debías haber buscado la oportunidad de decírselo claramente. Lo has ido posponiendo hasta hoy. Asustando a la niña. Y ahora me culpas a mí. La madrastra Senminzu, que momentos antes irradiaba una presencia imponente. Controlando todo a su antojo. Ahora ante el nuevo emperador. Aunque mantenía la espalda erguida. Su mirada titubeó ligeramente. Claramente sintiéndose en desventaja. Pero en sus labios no estaba dispuesta a admitir la derrota. Su majestad se equivoca. Esta servidora vive en una guarida de lobos. Cada movimiento es vigilado. Como podría hablar abiertamente. Al contrario, ya que su majestad ha traído de vuelta a la princesa. No sería natural que padre e hija se reunieran y se dijeran la verdad. ¿Por qué retrasarlo hasta ahora? Causando tanto miedo a la princesa. Es que quería encontrar el momento adecuado. Momento adecuado. La princesa ha estado aterrada en el jardín de la meditación silenciosa todos estos días. Ese es el momento adecuado. ¿Acaso no he venido ahora? En cambio, tú vienes tan elegantemente vestida. Sin temor a llamar la atención. Esta servidora ahora es una dama de primera clase. ¿Qué hay de malo en entrar y salir del palacio? Al contrario, su majestad viene a escondidas. ¿No será que tiene mala conciencia? Observo esta escena digna de una maravilla. El nuevo emperador de la gran dinastía Zhou y mi inescrutable madrastra. Como dos padres de una familia común echándose la culpa mutuamente. Discuten frente a mí. ¿De quién fue el descuido que causó mi trágica experiencia? Después de un torbellino de emociones. Sorprendentemente me sentí en calma. En su lugar, una calidez agridulce. Y un sentimiento de lo más absurdo. Con ganas de llorar y reír a la vez. Me embargaron. Así que no era una mercancía falsa que nadie quería. Así que mi poco confiable padre el emperador. Y esta imponente madrastra. Quizás debería llamarla tía. También podían pelearse por quien debía decirme la verdad. Finalmente no pude contener las lágrimas que cayeron a raudales. Arruinando mi maquillaje perfecto. Los dos que estaban discutiendo se detuvieron al instante. Y me miraron al unísono. Sier. Entonces, soy de verdad una princesa. No cambiará, ¿verdad? Por supuesto que eres real. Más real que el oro puro. La ceremonia de investidura fue solemne y grandiosa. Mucho más que aquella apresurada reunión familiar. Vestía el atuendo más solemne de princesa. Bajo la mirada de todos los funcionarios civiles y militares. Entre las alabanzas de los maestros de ceremonias. Subí paso a paso al estrado. De las manos de mi padre imperial. Recibí el sello de oro que representaba el estatus de princesa Anning. Esta vez, ya no había miedo ni vanidad en mi corazón. Solo una sensación profunda y sólida de pertenencia. Soy Lu Yunxi, la princesa Anning de la Gran Zhou. Después de la ceremonia, me mudé a un palacio renovado. Aún más magnífico y espacioso. El mobiliario era exquisito y no le faltaba detalle. Las doncellas y eunucos eran sumamente respetuosos. Todo reflejaba
El extremo cariño del nuevo emperador hacia su hija recuperada. Pero en mi corazón aún quedaba una sombra. Una confusión que no terminaba de disiparse. Hasta aquella tarde, el nuevo emperador, tras despachar los asuntos de estado, vino a mi palacio. Como un padre común, me preguntó qué quería comer. En palacio había llegado un nuevo cocinero de Jiangnan Nube. Miré su rostro sonriente y dudé un momento. No pude evitar tirar de su manga. Padre imperial, permíteme confirmar una vez más que soy tu hija. No habrá más sorpresas, ¿verdad? Jajaja. Tú, qué muchacha, jajaja. ¿Aún piensas en eso? Te lo dije. Es completamente seguro. Pero el señor Lu, ese supuesto hijo ilegítimo, también se parece bastante a él. La sangre a veces engaña. Onceer, te pareces a tu madre en un 70 o 80%. Sobre todo cuando sonríes. Cuando te vi por primera vez en la mansión. Sentí una gran conmoción. Pero en aquel momento la situación no estaba clara. No me atreví a reconocerte precipitadamente. Temía que te hiciera daño. Además, nunca estuviste completamente fuera de mi vista desde pequeña. Tu madre, la señora Sen, me enviaba noticias con frecuencia. Los dulces que te gustaban de niña. El juego de agujas de plata especial que usaste para aprender bordado. Y aquel libro de viajes solitario. Creías que era parte del protocolo de la mansión. O que la señora Sen te lo dio por tu dulzura. Todo eso lo hice buscar yo. Y lo hice llegar a manos de la señora Sen. Para que luego llegara a las tuyas. Sé que te encantan los pasteles de osmanthus de la pastelería Li, al sur de la ciudad. Sé que le tienes miedo a los truenos. Sé que memorizas rápido, pero tu caligrafía es regular. Me perdí muchos momentos de tu crecimiento. Solo pude, con estos pequeños detalles, participar de tu vida. Entonces aquellas pequeñas muestras de cariño y atenciones especiales. No había sido casualidad. La última duda que me quedaba se disipó por completo en ese instante. En su lugar, surgió una oleada de emoción y un cosquilleo en la nariz. Padre imperial. Ya que el ambiente es propicio. De repente pienso en otra pregunta que rondaba mi mente. Entonces mi madre, la noble consorte imperial, ¿fue realmente el amor de tu vida? En las novelas siempre cuentan eso. El emperador está locamente enamorado. La luz de la luna, que se fue temprano, dejando un único descendiente, colmado de mimos. Pero no contaba con que el nuevo emperador pusiera una expresión sumamente extraña, como si le doliera una muela, o como si estuviera incómodo, y con una humillación indescriptible. No, respondió con sequedad, incluso con cierto rencor. Ah, Tu madre era mi compañera de estudios. Estudiamos con el mismo maestro. También era tu abuelo materno. Su talento era tan alto. Y su carácter tan orgulloso. Que ninguno de nosotros, sus hermanos mayores, podía igualarla. En sus palabras. Nosotros, los príncipes y descendientes del dragón. A sus ojos. No éramos más que unos dandis un poco más listos. Yo admiraba su erudición. Apreciaba su integridad. Y la consideraba una amiga y una persona querida. Pero nunca hubo amor entre nosotros. Además, con ese carácter de tu madre, podía sacar a cualquiera de sus casillas. Yo no soy masoquista. ¿Cómo iba a enamorarme de ella? esto no es como las trágicas historias de amor que he oído. Nada que ver. Entonces, ¿cómo es que mi madre quedó embarazada de mí? Un pensamiento aún más impactante surgió. Mi voz tembló. ¿Acaso fue usted quien la obligó? El emperador no parecía ese tipo de persona. ¡Qué disparate! Fue tu madre quien me obligó a mí. En aquel entonces, la familia de tu abuelo materno sufrió un cambio. Su familia atravesó dificultades. Solo quedaba tu madre. Ella era de carácter firme. Solo quería proteger a su familia. Pero la situación era difícil. El futuro incierto. Dijo que la familia Zhao debía dar una explicación a la familia Fen. También quería dejarle a la familia Fen una esperanza y un vínculo. Entonces le eligió a usted. MMN. Cejas de espada, ojos brillantes. Porte elegante. Incluso ahora, con la edad, sigue siendo un hombre apuesto. De joven debió ser aún más gallardo. Y no era solo su apariencia. Tu madre dijo que su hijo debía tener la sangre más noble, la protección más sólida, para poder sobrevivir en este mundo despiadado. Incluso, en el futuro, tener la oportunidad de reivindicar a la familia Fen. En aquel entonces, ella era muy hábil. Dominaba la medicina. Yo, sin querer, caí en su trampa. En fin. Cuando desperté, ella solo dejó una nota diciendo que tomaba prestada mi sangre. Cuando naciera el niño, te lo haría saber. Gratitud y rencor, todo saldado. No me busques. Y luego desapareció sin dejar rastro. Esta trama es increíble. Mi madre es impresionante. Entonces, usted luego encontró a mi madre. Fue por mí.
Yo siempre la busqué en secreto. Después supe que estaba en peligro. Cuando llegué, solo tuve tiempo de protegerte a ti, que aún estabas en pañales. Ella, con su carácter orgulloso, jamás bajó la cabeza ante mí. Jamás me pidió nada. Su voz se tornó grave, cargada de un inmenso pesar. Fui yo, un inútil, que no pude protegerla. Veo el profundo dolor y el autorreproche en los ojos de mi padre. Y mi corazón se entristece con él. El emperador no es indiferente hacia madre. Es otra emoción más compleja y profunda. Más profunda. Hay admiración y remordimiento. El arrepentimiento de no haberla protegido. Quizás también la impotencia tras ser manipulado. Y el vínculo eterno que trae la sangre compartida. Madre debió de confiar mucho en vos. Por eso os eligió como mi padre. Lo sé. Una vez asentado el polvo, la corte reparte recompensas a una velocidad más rápida que cuando mi padre luchaba por el último plato de cristal. Primero mi padre. Ah, no. Ahora es mi padre imperial. Me otorgó 3 títulos de una vez, 8 fincas, 12 cofres de joyas, y una pareja de cocineros imperiales solo para probar mis platos. Teme que recuerde los días de comer verduras saladas en la mansión. Si el emperador no termina. Lo que sobra se da a los perros. Mi hija no debe pasar hambre. Está bien, los perros de la mansión de la princesa tendrán suerte. Luego mi tía. La señora Senmingzu. El día que llegaron las recompensas imperiales. Ella estaba insertando flores con calma, cuando el edicto mencionó a la dama virtuosa, de primer rango superior, con doble estipendio, y le concedió un certificado de hierro y cupones. Las tijeras en su mano siguieron firmes, sin ningún temblor. Mi tía no estaba contenta. Contento. Pero más que eso, estoy más feliz, de que la mitad del dinero del viaje de Lucenie sea mi dote. Como era de esperar de ti. Después, ella estableció un hogar para mujeres, y abrió una academia femenina, especialmente para acoger a las huérfanas abandonadas por sus familias. Le pregunté por qué. Si en ese entonces hubiera existido un lugar así, tu madre quizás no habría tenido que pedir prestada una semilla. Claro, principalmente porque estaba aburrida. Después de vengarse, hay que encontrar algo que hacer. En cuanto a la mansión del marqués, ahora es la antigua mansión. Aquellos hermanos y hermanas. Mi hermano mayor, Luong Wu, fue a la guarnición. Antes de partir, vino a verme. Permaneció en silencio un buen rato. Y al final solo dijo una frase. Princesa, antes te debía una disculpa. Mi segundo hermano, Luong Ben, fue destinado como magistrado de un condado. Antes de asumir el cargo. Su padre, un pobre erudito, fue a despedirlo apoyado en un bastón. Hijo, no seas codicioso. Padre, no te preocupes, tu hijo lo recuerda. Llevo el nuevo escrito de papá. Luego escuché que mi segundo hermano gobernó ese condado tan bien que nadie recogía lo perdido en el camino. Pero la oficina del gobierno estaba tan pobre que hasta las ratas se mudaron. Porque el magistrado pagaba de su bolsillo para reparar puentes y caminos. Cuando el padre erudito se enteró, emocionado, compuso otro libro, Crónicas de mi hijo como funcionario. Mi quinto hermano, Luongli, se unió a la escolta de mercancías. La primera vez que volvió de una misión, llegó con la cara amoratada y hinchada. Hermana, el mundo exterior es realmente grande. ¿Fuiste a escoltar mercancías o a pelear? Encontré bandidos. Yo solo tumbé a 8. El jefe de la escolta dijo que nací para esto. Cuando el herrero Zhang se enteró, volvió a forjar un espejo protector durante toda la noche. Úsalo con moderación. Ya no se puede martillar más. Después mi quinto hermano se convirtió en un escolta de placa de oro en la oficina. En el mundo se le conocía como Lutiequan. Su padre tenía un letrero en la herrería. Forjado por el padre de Lutiequan. 3 años de reparación de armas. El negocio era próspero. Las señoritas tercera y cuarta, varias jóvenes. La tía ya había preparado las dotes. Se casaron con familias de prestigio. Algunos maridos indagaban sobre su complicado origen. Las jóvenes que yo, Senmingzu, he casado. Si tienen algún problema, vengan a hablar conmigo. Ya nadie se atrevía a chismorrear. Ahora se reúnen a menudo para tomar té y bordar. A veces se quejan de los bajos sueldos de sus esposos. O de que los niños son muy traviesos. Pero nadie menciona la mansión. Nadie habla de aquello. Como si solo hubiera sido un sueño compartido y desagradable. La quinta señorita, Luyanyu, se casó con un comerciante de té en segundas nupcias. El comerciante sabía que ella provenía de una familia letrada. La trataba con mucho respeto. Su vida era estable y acomodada. Después se dijo que se había vuelto más sensata. Incluso ayudaba al comerciante a gestionar la tienda. El negocio iba bien. Muy bien, uno debe aprender a aterrizar. La más desdichada fue Luqianqian. Verdadera princesa, verdadera sangre, verdadera desgracia. Ella intentó armar un escándalo, gritando ante la mansión de los antepasados que ella era la princesa. Pero terminó siendo confinada en la finca más remota. Fui a verla una vez. Estaba sentada en el terraplén absorta. Sostenía un manojo de verduras silvestres. Al verme, primero mostró resentimiento. Luego desconcierto. Finalmente bajó la cabeza. Quizás al fin entendió. Lo verdadero y lo falso no importan. Vivir bien es lo que cuenta. En cuanto a Luong Xuan, aquel bastardo ambicioso, desapareció tras ser desenmascarado. Algunos dicen que lo vieron en Jiangnan, trabajando como contable. Otros dicen que lo vieron más allá de la frontera, viajando con caravanas. También hay quien dice que está perturbado.
Le cuenta a cualquiera que debería tener un estatus noble. ¿Quién sabe? En este mundo siempre hay gente que prefiere vivir en ilusiones vanas. El día que Kingle se fue, la acompañé hasta la puerta de la ciudad. Por fin podrá ver la lluvia primaveral sobre los albaricoques de Jiangnan. Cuida bien del taller de bordado. De ahora en adelante toda mi ropa la harás tú. Que Su Alteza se cuide. Tú también, hermana Kingle. Ella no pidió un título. No pidió tierras. Solo pidió libertad. Quizás para ella, ser princesa era una jaula. Lo ordinario era su destino final. Odias a tu padre barato. Antes lo odiaba. Ahora es como ver el final de una obra. El personaje ha muerto. El público también debería volver a casa. En realidad, hasta el final, él nunca supo. Keong Swan fue un cambio deliberado que yo hice. Él pensaba que había tenido mala suerte al encontrar a un niño que se le parecía. La tía es una asesina despiadada. Tú eres la profesional. Tengo una tía bondadosa y gentil, que me ha tratado con cariño. También es mi mentora. A mi alrededor hay muchos seres queridos, cada uno con su propio destino. En palacio también hay delicias exquisitas que traen alegría. A veces, la vida es como una partida de ajedrez que el emperador jugó. Crees que estás acorralado, pero en realidad, entre los sauces y las flores hay un camino. Piensas que has perdido por completo.